Radio, Televisión e Internet presenta Primera Conexión. Conduce Juan Miranda. Todos conectados. Ya, muy bien. Buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de día miércoles ya. Miércoles 15 de marzo de este año 2017. Nuestra invitada es la secretaria regional ministerial de Desarrollo Social, doña Claudia Barrientos Sánchez. Muy bien. ¿Cómo está, Claudita? Muy bien, buenos días. Qué gusto estar en la radio de nuevo. En la radio, temprano. En la radio, estamos tempranito. Justo comentando de que es bueno levantarse temprano en la mañana. Sí. Uno está fresco, despejadito, ¿no es cierto? Sí, Realmente. este aire puro del aire que puro, podemos gozar los magallánicos. Exactamente. Además. Y a los que nos gusta la radio y las comunicaciones, estábamos comentando ahí, efectivamente, fuera del micrófono, que bueno que es estar temprano, además las noticias frescas, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, y contarle a la gente. Siempre es bueno contarle a la gente las cosas que ocurren. Sí, pero que son más malas las cosas que ocurren. Que a veces los medios... Tú eres periodista, capaz que nos vamos a distraer un minuto en esto. Tú que eres periodista, ¿por qué las noticias y por qué los informativos se han volcado, y aquí también tenemos tu asesor que es periodista, ¿por qué se han volcado tanto a la página roja, policial, todo lo malo? Porque parece que lo bueno no vende, o no está en lo marca en el people meter, no sé, algo pasa que se ha radicalizado el tema, entonces uno ya no le dan ganas de ver noticias. No, pues es eso, es lo que tú dices. Pareciera ser que lo que vende en realidad es esta noticia que impacta de cuánta gente muere, de a quién atropellaron, a quién asaltaron y esta, ya qué además, político está mezclado en qué cosas. Exactamente, quién se robó qué o qué coimas, qué sé yo. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría, por cierto, tú llevas muchos años, hablabas 48 años en los medios de comunicación. Me gustaría un poco más de prensa de mejor calidad, esa prensa más objetiva que muestra lo bueno y lo malo. Si la sociedad en general no concentra, o sectores de la sociedad, como la política o en general cualquier sector, no concentran lo malo. Buenos y malos hay en todas partes. Y yo creo que en los medios también. Quizás en los medios de comunicación, algunos por lo menos, a partir de que los propietarios no necesariamente sus intereses son las comunicaciones, porque la verdad es que estas son empresas periodísticas, pero la verdad es que son empresas. Y como tú necesitas además a los auspiciadores, y muchas veces lo que vende no es necesariamente lo que necesitas saber o lo que necesitan saber las personas. A mí me encantaría ese periodismo más objetivo, que le entrega la información a las personas para que las personas libremente puedan formar una opinión. Y a partir de lo que les entregamos todos los medios de comunicación. Pero como dices tú, pareciera ser que lo que vende es la tragedia, lo impactante. No, a mí me gustaría otro tipo de periodismo, ojalá, que estuviera más presente en general en los medios de comunicación. Indudablemente. Uno dice, y el otro día conversaba, no, el otro día fue el año pasado, en un momento vino acá el periodista Antonio Neme, el que está afuera ahora, que es concejal en Maipú. Sí. Entonces él me comentaba de que extraña el informativo antiguo de 60 minutos, una hora, que no quiere más.
dijo, ahora parece que a la fuerza han Extendido, extendido así. hora y media de noticias, donde dentro de esa noticia incluyen reportajes, van informes especiales, documentales de qué sé yo, de 20 minutos. Entonces no, porque antes era la noticia La dura. noticia. La noticia. Y como tú dices, cada uno después se formaba su opinión. Porque para ese tipo de noticias que uno quiere, en donde se amplíe más, donde se opine, donde se debata y donde tengamos un reportaje a fondo, hay otros programas. Hay otros espacios. Se hacen hay otros programas, sí, los pues. informes especiales, los contactos, qué sé yo. Y lo otro que yo por lo menos veo en general en los colegas de la prensa y todo, que hoy día se escribe mucho este periodismo de opinión, de alguna manera disfrazado en lo que es una noticia objetiva. Y se opina y se hacen juicios además respecto a distintos. Es cosa de tomar hoy día los medios de comunicación escritos de nuestra región, donde la opinión en realidad del que escribe está presente, pero fuertemente, pero yo diría que escondida, tratando de mostrar como objetivo algo que en realidad, bueno, los que somos de medios de comunicación o los que hemos estudiado respecto a esto que son las comunicaciones, entendemos un poquito más y a mí me gustaría por lo menos que cuando se emiten opiniones, ojalá fueran columnas de opinión, como dices tú, si Sí, va a dar claro. noticias, demos noticias, pero si va a opinar, digamos que es una columna de opinión, Claro, digamos claro. que son otras cosas, porque es distinto la noticia objetiva o tratar de ser entendiendo o sabiendo todos los que estamos, los que somos Sí. parte de las comunicaciones, que la objetividad es entre comillas porque uno trae una carga Ujú. propia, Sí. histórica, desde que nace, desde la formación y qué sé yo. Exactamente. Por lo tanto, la objetividad, la verdad es que es poca en lo real, pero Yo siempre he dicho que la objetividad no existe. sí, para Así, no decir que así, no existe. decir certeramente. Sí, porque todos porque nos formamos de una manera, Sí, porque claro. yo entiendo la sociedad o los hechos que ocurren en la sociedad de cierta manera, tú la entiendes de otra manera y por lo tanto cuando transferimos esa información a la gente, la transferimos desde nuestras propias cargas valóricas. Por lo tanto, como dices tú, la objetividad. No, pues, y menos en los medios, las grandes cadenas, imagínate. Y bueno, y las grandes cadenas, lo que te decía yo, Están como son sujetas, empresas sí, periodísticas pues, y la seguro. verdad es que es el dueño el que dice, esta es la línea Esta de es la línea opinión editorial, claro. y aquí entran los que yo quiero que entren y los que no están fuera, búsquense otros espacios. Y ahí aparecen los otros periódicos, los Así Puros Chile, La Cuarta, qué sé Los yo. alternativos, Los ¿cómo es? alternativos, sí. Así es. Página 12 en Argentina, aquí está el de Clínica. Ahí Sí, está pues, la otra. siempre otra uno noticia. busca ahí. Sí, bueno, vayamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Bono marzo, estamos en marzo, pues. Estamos en marzo, El exactamente. bono marzo que de repente se presta, aquí tú tienes, porque aquí para diversas opiniones se presta de repente para la chacota, para hacer los chistes de los humoristas, y que están tan duros los humoristas. Entonces, pero el bono marzo ha pasado a ser un aporte familiar ya concreto, ¿no? Así Con es. toda la ley, todos los marzos hay un bono. Es decir, no es de acuerdo al gobierno de turno, que si me gusta sí, que si no me gusta no, este es un aporte ya familiar permanente, por así decirlo, ¿no? Sí, así es. Mira, fíjate que tú bien lo decías, hasta cuando asumió la presidenta en marzo del año 2014, la verdad es que la primera medida que ella toma con hoy día ex bono marzo, que en realidad, como bien dices tú, tenía que ver con, en el fondo, la voluntad del mandatario o la mandataria de turno. Es como el bono de los 50 años de matrimonio. Es que hay demasiados requisitos, diría yo. Debería ser para todo el que cumple. Pero bueno, pero hay un porcentaje todavía que queda. Ya. Pero bueno, esta es una de las primeras, dentro de los 100 primeros días del gobierno de la presidenta Bachelet, lo que hace ella y que es una muestra clara de esta intención de la presidenta Bachelet, que ya uno puede, mirando su primer gobierno, puede decir, la verdad es que ella tenía una intención permanente de fortalecer el sistema de protección social y ojalá dar garantías a la población más vulnerable, es decir, a las personas que más riesgo tienen hoy día, adultos mayores, niños, niñas, y uno puede ver ahí una forma de hacer permanente, como cuando ella anuncia la ampliación del sistema Chile Crece Contigo, que es parte del sistema de protección social, es uno de los subsistemas, que lo que busca es de alguna manera nivelar las posibilidades de niños y niñas más allá de su condición o de la condición social en la que nacen, y por lo tanto si algún niño presenta algún tipo de rezago que tenga que ver con su condición social, cómo hacemos nosotros, cómo activamos la red y cómo hacemos que esos niños desarrollen al máximo sus potencialidades en materia de familia, en materia de adultos mayores. Ya la presidenta en su primer gobierno hizo cosas muy significativas. Hoy día uno podría decir, mire, la pensión básica solidaria efectivamente no alcanza para cubrir todas las necesidades de las personas. Uno podría pensar eso porque la verdad es que con 90, un poco más de 90.000 pesos, en realidad como un adulto mayor tiene garantías de que va a poder vivir de manera digna. Bueno, pero
pero nadie recuerda que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet esa pensión básica solidaria era de 34.000 pesos. Entonces, efectivamente hay cosas que claramente hay que seguir avanzando, hay que hacerle o ponerle el tranco más rápido porque las personas, sobre todo las que más riesgo corren o las que están en mayor condición de vulnerabilidad, no tienen tiempo como para decir, ¿sabes qué? Vamos a esperar otro gobierno, vamos a esperar 4 años más, vamos a esperar 6 años más. Por lo tanto, es necesario fortalecer este sistema de protección, que es fortalecer la salud, la educación. Hoy día hay 2.200 alumnos en la Universidad de Magallanes, que tiene un poco más de 4.000 alumnos que están estudiando con gratuidad. Eso es tremendamente significativo. O sea, para las familias... Es un hecho indesmentible, está. Eso está, y eso es parte de la protección social, de lo que quiere hacer la presidenta, que tiene que ver con todo, con garantizar la salud, la educación, el trabajo, cómo avanzamos desde los distintos ámbitos de acción. El aporte familiar permanente es uno de ellos. Te decía yo, antes era un bono hasta el año 2014 cuando asume la presidenta, y por lo tanto depende del gusto, como dices tú, en realidad de lo que quiera el presidente o presidenta de turno. Y la verdad es que lo que dijo la presidenta es, mira, vamos a hacer esto que sea permanente. Nosotros estuvimos la semana pasada o antepasada ya visitando con el intendente una familia compuesta por mamá, papá, una familia tradicional en realidad, porque hoy día la mayor parte de las familias está compuesta por jefatura de hogar femenina, casi el 50% en cabeza, una mujer, una abuela, una tía, qué sé yo. Y fíjate que con 3 niños, y ellos reciben subsidio único familiar, y por lo tanto ellos reciben un bono, un aporte de 44.000 pesos, que este año ha ido subiendo, 40.000 pesos el primer año de gobierno de la presidenta, y ha ido aumentando según el IPC. En realidad eso es. Y esa familia, fíjate que recibía el aporte por los 3 niños, y además el aporte por la mamá ser parte además también de los subsidios. Entonces recibía 4 aportes. Y ella decía que este es su tercer año de recibir el aporte familiar permanente, y que en realidad, si bien... Esto es por niño. Esto es el aporte, para poder acceder al aporte familiar permanente, uno tiene que ser beneficiario al 31 de diciembre del año anterior, es decir, al 31 de diciembre del año 2016, recibir subsidio único familiar o asignación familiar. Ya. Y además, pertenecer a los programas del subsistema Seguridad y Oportunidades, que es uno de los subsistemas también del sistema de protección social. Ya. Adultos mayores del programa Vínculo, por ejemplo. Ya. Niños y niñas que son... parte del programa Abriendo Caminos, que son niños y niñas que tienen algún familiar privado de libertad, la familia del sistema de seguridades y oportunidades, que en Magallanes son más de 300. En Magallanes, durante el mes de marzo, aporte familiar permanente van a recibir más de 9.000 familias. 9.000. 9.000. Y en Chile, 1.600.000 familias va a recibir aporte familiar permanente durante el tiempo que estamos, en este proceso que estamos este año. Entonces, en el caso que tú me citabas, perdón, Claudia, son 4 personas que recibían el aporte. En ese caso de la familia que estuvimos visitando con entonces, el intendente. Entonces, si uno multiplica simple y nomás 4 por 4... No pasa en toda la familia, porque como te digo, tiene que ver con las cargas, tiene que ver con quienes reciben subsidio único. Y pero también en ese caso, esa familia, por Dios que era buena platita. En el caso de esa familia recibía poco más de 170.000 pesos. Y por lo tanto, para ella decía, mira, si bien a mí me gustaría recibirlo antes, señalaba ella, porque además como se paga en orden, para poder pagar de manera ordenada, tiene que ver con los pagos del IPS, y por lo tanto también tiene que ver con el orden de tu apellido, va en orden alfabético. Entonces ella decía, yo los aportes o el subsidio lo recibo los 20, por lo tanto el 20 ella va a recibir este aporte extraordinario de 170 y tantos mil pesos, que decía, claro, a mí me gustaría recibirlo antes porque las clases comienzan antes y todo, pero la verdad es que yo puedo comprometer pago de uniformes, útiles escolares, pensando en que voy a recibir este aporte. Y también, como te digo, lo reciben adultos mayores que son parte de seguridad de oportunidades, las familias, que en el caso de las familias que son parte del sistema de protección social, que en el fondo de alguna manera están siendo acompañados durante 24 meses con una asistencia psicosocial, lo que hacemos ahí es un aporte por familia. Pero se puede sumar esto de que es el aporte por familia, pero además por las cargas familiares. Entonces, la verdad es que más de 9.000 familias, como te digo, lo están recibiendo, lo van a recibir durante el mes de marzo, y nosotros creemos que ese tipo de cosas son tremendamente significativas, que han aportado de verdad para fortalecer este sistema de protección social, que uno puede decir, mira, todavía es débil, tenemos que seguir mejorando, no basta construir nuevos hospitales, sino que necesitamos más especialistas, porque la protección social en Chile no es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social de manera exclusiva, es responsabilidad de todos los ministerios. Cuando yo entrego una vivienda, un subsidio habitacional, lo que yo hago es fortalecer la protección social de la familia.
Cuando yo entrego este aporte familiar permanente, lo que hago es fortalecer a las familias. Cuando entrego gratuidad para regularizar un terreno a través de bienes nacionales, lo que yo hago es fortalecer el sistema de protección social. La verdad es que esta es tarea de todo, tarea de todo el gobierno en general. Nos toca a nosotros como Ministerio de Desarrollo Social coordinar en general la política pública para hacer que efectivamente todas las instituciones fortalezcan el sistema de protección social a través de sus propias acciones, de las líneas de acción de cada ministerio. Perdón, no alcancé a apuntar lo que dijiste, los beneficiados aquí en Magallanes con el aporte. Más de 9.000 familias, poquito más, 9.000. Acá en Magallanes. En Magallanes. 9.000 familias, Sí, así es, van a recibir aporte familiar permanente este año. Ya. Que son alrededor de 800 millones de pesos, los que se van a pagar aquí solo en Magallanes. Perfecto. No recuerdo la cifra nacional, recuerdo No. el número de 1.600.000 familias, pero ¿para qué voy a mentir? Sino, la verdad es que ese número en particular, pero el dato regional es que cerca de 800 millones de pesos se van a transferir y 9.000 familias van a recibir este aporte. Considerando a Natales, Porvenir, qué sé yo. Considerando a todas las familias de la región. Vamos a hacer un alto, estamos conversando con Claudia Barrientos Sánchez, quien es la secretaria ministerial de Desarrollo Social. Oye, entre paréntesis, son varios organismos también que están bajo el paraguas del ¿Ministerio? Del ministerio, Así sí. Oye, aparece el INJU, la CONADI, el SENAMA, qué sé yo, varios organismos. Senadis y CONADI. Senadis y CONADI, Son exactamente. 5. Ahí podemos hablar a la vuelta. Ya, no, de eso vamos a hablar a la vuelta, claro. Nos separamos un instante y ya volvemos. Usted ya está en sintonía de Primera Conexión. Ya regresamos.